¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político entre dos naciones, la Unión Soviética y Estados Unidos, las cuales se alzaban poderosas en el mundo. Esta guerra comenzó en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó dividida en dos partes, las cuales quedarían a cargo de los países vencedores. El deseo nacionalista e imperialista de estas dos naciones dio nacimiento a una rivalidad por ver cuál tenía más influencia y poder mundial. Las diferentes ideologías dieron nacimiento a este gran conflicto. Las ideologías socialistas de la Unión Soviética pretendían expandir el comunismo por Europa y de esta manera aumentar su dominación. Pero Estados Unidos, al ser líder del capitalismo, estaba en una lucha constante por impartir sus ideologías por Europa y de esta manera hacer crecer su economía. Por ello es que se empiezan a desarrollar proyectos y planes para la dominación. Pero Estados Unidos, al ser líder del capitalismo, estaba en una lucha constante por impartir sus ideologías por Europa y de esta manera hacer crecer su economía. Por ello es que se empiezan a desarrollar proyectos y planes para la dominación mundial. El Plan Marshall fue un proyecto que todos los norteamericanos apoyaron. Se usó para referirse a los proyectos de rescate económico de gran magnitud. Quien desarrolla la propuesta es George Marshall, secretario de Estados Unidos, con el objetivo principal de recuperar y reorganizar la economía de los países capitalistas, aumentando su vínculo con Estados Unidos principalmente a través de relaciones comerciales. Los países participantes de este plan fueron Alemania Occidental, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Al igual que el Plan Marshall, fue creado por Estados Unidos. La OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte. Fue una alianza entre varios países para defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. No era una alianza militar, pero sin embargo intervenía militarmente si era necesario. Los países que aceptaron este pacto fueron Bélgica, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Canadá, Francia, Luxemburgo, Portugal, Dinamarca, Islandia, Noruega y Reino Unido. La importancia de la OTAN. La OTAN tiene una importancia en la actualidad, la cual es la resolución pacífica de controversias. Permite que los miembros cooperen en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para resolver problemas y fomentar la confianza. Evita los conflictos, ya sean militares o no. Por otra parte, existió el Pacto de Varsovia, el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Fue una alianza militar compuesta por 8 países socialistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania y su ingreso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta propuesta es desarrollada por la Unión Soviética. Su principal objetivo era la defensa propia de los países que componían este pacto ante cualquier ataque de uno de sus miembros. Pretendía modernizar las Fuerzas Armadas, maniobras comunes, así como la integración de dispositivos de defensa aérea de los países que conformaban la Europa Oriental con el de la URSS. Algunos países que firmaron fueron Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS. El Comecon fue un consejo de ayuda mutua económica relacionado con el Pacto de Varsovia. Se creó para facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa del Este pertenecientes al bloque soviético. Su principal objetivo era promover las relaciones comerciales entre sus miembros, con el fin de contrarrestar a los terratenientes internacionales que estaban inmersos en la economía capitalista y bloquear las relaciones económicas de sus países con Occidente. Se pretendía establecer una alternativa al Plan Marshall, el cual había sido creado en Estados Unidos. Algunos de los países que aceptaron este consejo fueron la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Albania, Alemania, Mongolia, Yugoslavia, Cuba, Vietnam, Afganistán, Etiopía, Laos, Angola, Mozambique, México, Nicaragua, Finlandia y Yemen. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias vencedoras tenían gran variedad de armas no convencionales, tales como tanques de guerra, aviones, portaaviones, submarinos y carros de combate. Además existían las armas no convencionales, las cuales cada vez tenían que ser más poderosas y eficientes. La principal arma no convencional era la bomba atómica, la cual solamente había sido desarrollada por los Estados Unidos.
Al principio de la carrera armamentista, Estados Unidos tenía las mejores armas. Sin embargo, la Unión Soviética empezó a invertir más en su sistema de aviación. Además, se empeñó en crear una bomba atómica, por lo que Estados Unidos, al enterarse de este plan, empezó a desarrollar la bomba de hidrógeno. Las dos superpotencias empezaron a desarrollar misiles, los cuales serían los protagonistas de los peores enfrentamientos que tuvo Cuba. La crisis de los misiles de Cuba se dio principalmente por el deseo del presidente de Estados Unidos por invadir este país. Al no lograr su objetivo, planeó la utilización del ejército para lograr entrar al territorio cubano. Sin embargo, la Unión Soviética se enteró de este plan, por lo que le propuso al gobierno cubano utilizar misiles de medio alcance como medida preventiva. Esto generó que la tensión aumentara y que ambos países trasladaran gran cantidad de arsenal militar para iniciar un ataque. Durante una noche se dio una falsa alarma de invasión, esto en 1983. La Unión Soviética recibió por medio de sus radares una señal de ataque de 5 misiles nucleares provenientes de los Estados Unidos, por lo que se debía iniciar una alerta para que el ejército soviético enviara su contraataque. Sin embargo, el encargado decidió esperar y no dar la señal de preparación para el contraataque, ya que él tenía sospechas sobre el sistema. Gracias a la astucia de este gran héroe, cuyo nombre es Stanislav Petrov, se evitó una gran guerra nuclear que posiblemente hubiera acabado con gran parte de la población mundial. La carrera armamentista tuvo grandes consecuencias sociales, generó muertes y destrucción de grandes ciudades. El patrocinio de estas grandes potencias hacia otros países tenía una doble intención. No se concentraban en ayudar al país menos privilegiado, sino que pretendían demostrar su poder por medio de guerras subsidiadas. Algunos de los enfrentamientos fueron en Irán, Vietnam y Cuba. Además, es importante resaltar que la Unión Soviética invirtió tanto en la carrera armamentista y descuidó a su población que ellos decidieron destruir el muro de Berlín. Carrera espacial. El objetivo de la carrera espacial era una competencia para ver cuál era el primero en realizar los lanzamientos de animales, personas o satélites entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos fue el vencedor de esta competencia o carrera espacial. Principales sucesos de la carrera espacial. 1957. La Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial en orbitar la Tierra. En 1957, la Unión Soviética lanza el primer animal al espacio, la perra Laika, mientras que el programa espacial estadounidense importó chimpancéses de África y envió al menos a 2 al espacio antes de mandar el primer ser humano. 1958, Estados Unidos pone en órbita su primer satélite y crea la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio. Un mes después, el estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo suborbital. 1963, la soviética Valentina Tereshkova es la primera mujer en viajar al espacio, en el Vostok 6. En 1965, el ruso Alexis Leonov sale de su nave espacial Voshchod y realiza el primer paseo. La Unión Soviética sigue ganando la carrera espacial. Por último y más importante, en 1969, los estadounidenses Neil Armstrong y Aldrin Collins llegan a la Luna. Ahora la NASA vence a los rusos en la carrera espacial. Fin de la carrera espacial.